Bueno, vamos a comenzar con este ejemplo de la placa inclinada. Antes de eso vamos a estudiar un poco acerca de la ecuación del balance de momento. Nosotros tendríamos que la ecuación del balance de momento va a ser una entrada, podemos decirle entrada, más vamos a tener también la salida y también vamos a tener el término de generación. Y todo esto sabemos que va a ser igual con cero. Nosotros lo teníamos, o bueno, nosotros especificamos que esto iba a ser rapidez de entrada de, de momento, menos rapidez de salida de momento, más rapidez de generación de momentos. Todo esto va a ser igual con cero, ¿no? Entonces, nosotros habíamos comentado también que esta parte iba a deberse al transporte molecular y al transporte convectivo. Entonces, la entrada, también la salida va a ser el transporte molecular y también va a ser igual a transporte convectivo. Y el término de generación lo íbamos a dividir en presión y fuerzas externas. Fuerza externa. En este caso sería la gravedad. La gravedad. Entonces, nosotros vamos a unir estos términos, o sea, vamos a unirlos en uno solo, tomando el término de generación y dejando en otro término la fuerza externa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer, bueno, en este caso sabríamos que movimiento molecular va a ser igual a tau, ¿sí? Que es un tensor, más en este caso la parte convectiva que sería la densidad por la velocidad. Estos dos significa que también va a ser un tensor y tendríamos el término de presión. Entonces, en este caso, pues nosotros habíamos dicho que todos estos términos estarían en Newton, ¿no? El término de entrada, el término de salida y el término de generación va a ser en Newton. Estamos trabajando en estado estacionario, por lo tanto, este término sería cero. ¿Sí? Pero tenemos que modificar esto a unidades de Newton sobre metro cuadrado, porque ya sabemos que las unidades de tau van a ser newtons sobre metro cuadrado. Ajá. También sabemos que las unidades de esto serían newtons sobre metro cuadrado, ¿no? Ya lo habíamos visto. Estos van a ser esto lo tendríamos como kilogramos sobre de metro cúbico y luego las velocidades son metros sobre segundos y metros sobre segundos. Entonces aquí iban a ser metros y metros. eh, bueno, si utilizamos esto y estos serían newtons y este menos digamos, metros sobre dividido sobre de metros cúbicos serían metros cuadrados. Entonces, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado va a ser igual a newton. Ajá. Y metro sobre de metro cúbico va a ser igual a metro cuadrado sobre de metro cuadrado, ¿no? Entonces, especificamos también que esto van a tener unidades de newton sobre de metro cuadrado. Ajá. Y la presión, pues sabemos que también va a tener unidades de newton sobre de metro cuadrado. Entonces, especificamos que en términos de unidades va a ser consistente. Sin embargo, otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que no solamente estamos sumando cantidades con las mismas unidades, sino también el tipo de cantidad que es, ¿sí? Porque en este caso este es un tensor, ¿sí? Este también va a ser un tensor y la presión es un escalar. Entonces lo que necesitamos sería agregar este término, ¿sí? ¿Se acuerdan de este término? ¿Sí? El término delta. En este caso sería el término delta para que sea un tensor, ¿sí? Entonces, y este tensor tendría esta forma, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ajá.
¿Para qué? Porque pues va a ser un tensor, ¿no? Pero no va a tener las 9 componentes que tiene este tensor, ¿sí? Y que tiene el tensor de Tau, los esfuerzos cortantes. Nosotros sabemos que Tau tiene esfuerzos cortantes y esfuerzos normales, ¿sí? Pero en este caso la presión solamente es una presión normal. No tendríamos presiones cortantes. No existen las presiones cortantes, ¿sí? Nada más tendríamos una presión, presiones normales. Entonces es por eso que lo multiplicamos por esta delta a la presión para que pues sea la misma presión normal en todas las direcciones, en la dirección de X, en la dirección de Y y en la dirección de Z. Y también lo que haríamos es que todos estos términos, como ya tienen las mismas unidades y también también los tres son tensores, entonces los meteríamos en un término que llamaríamos flujo combinado, flux combinado, perdón, flux combinado. Y ese flujo combinado pues va a contener el transporte molecular, aquí está, tau, al transporte convectivo, ¿sí? Y a la presión, ¿sí? En el caso de la fuerza externa pues se va a quedar a un lado, solamente vamos a tener, no se quedaría a un lado, sino se quedaría en otro término, pero todos esos términos los vamos a dejar en un flujo combinado que sería phi. Bueno, eso es lo que habíamos dejado a un lado en la clase anterior, me faltaba mencionárselo, pero ahora vamos a comenzar con la parte de la placa, o bueno, por lo menos con eh, en este caso podría ser con la definición, ¿no? De la placa inclinada. Supongan ustedes que nosotros tenemos una placa en donde está fluyendo un líquido, en este caso puede ser agua. Pues en este caso nosotros tendríamos una placa inclinada de esta manera y lo voy a poner acá. Entonces, ¿qué tendríamos? En este caso tendríamos que estaría fluyendo un líquido. Les comentaba, pues ese líquido puede ser agua. Entonces, en este caso, estaría de esta manera. Esta no es agua. Este sería el espesor de la placa, digamos, en donde se sostiene la placa inclinada. Ajá. Entonces, estaría de esta manera. Nosotros tendríamos un líquido y ese líquido, digamos, estaría fluyendo en esta parte. Bueno, no puedo pintarlo muy bien, pero ahí está, ¿sí? Supongan que el líquido pues va a tener la misma dimensión, o sea, tiene un solo espesor. Sabemos que pues esto puede variar, pero pues, supongan que tiene un mismo espesor, ¿sí? Entonces, aquí lo que haríamos, o sea, cuando ya habíamos visto que en esta parte de balance de momento, calor y masa, vamos a ver, en este caso, si es en estado estacionario, veríamos el perfil de velocidades en estado estacionario. ¿Por qué? Porque imagínense que si nosotros tenemos un punto acá, por ejemplo, voy a ponerlo con una X y aquí con un punto, en este caso, tanto en X como en el punto, las velocidades no van a ser iguales. Las velocidades no son iguales. Por eso debemos de saber qué tipo de perfil va a tener este fluido, ¿sí? Qué tipo de perfil de velocidades va a tener este fluido. Entonces, lo primero que debemos de hacer es escoger el tipo de unidades, escoger el tipo de coordenadas, escoger coordenadas. En este caso, pues pueden ser coordenadas cilíndricas, eh, también pueden ser coordenadas esféricas,
o también podemos tener coordenadas rectangulares. En este caso, pues las coordenadas que me servirían aquí serían principalmente estas, ¿no? Coordenadas rectangulares. Entonces yo lo que haría sería establecer mi sistema coordenado en este punto, ¿sí? Tendría yo coordenadas, bueno, no, tendría yo unas coordenadas en X, eh, en este caso X estaría hacia abajo, ¿sí? Tendría coordenadas y coordenadas en dirección del fluido, que en este caso sería Z, ¿no? Si ustedes lo ven en el libro de Bird, son las coordenadas que ellos manejan. Entonces tendría yo coordenada en X, ¿sí? No la confunda con este punto, y tendría yo coordenadas en Z, ¿sí? En este caso este punto, bueno, lo voy a poner como rojo mejor, ahí está, y mejor esto lo borro para que no se vaya a confundir. Eso nada más fue para saber que las velocidades iban a ser diferentes y que debemos de calcular el perfil de velocidades que vamos a tener en esta placa que está inclinada. Nosotros también vamos a tener un ángulo de inclinación. En este caso el ángulo de inclinación lo vamos a llamar alfa. Y una última coordenada que va a ser la coordenada hacia adentro de la pantalla, ¿no? Que en este caso sería una coordenada Y que vamos a estar utilizando, ¿sí? En este caso esta parte va a ser fija. Esta parte va a ser fija y solamente la parte de acá, en la parte de acá arriba va a fluir el agua. Entonces aquí entraría el agua, aquí tendríamos la entrada de agua, ¿sí? Y aquí tendríamos la salida de agua. Bueno, creo que un poco más pequeño. Ok, aquí tendríamos la entrada, ¿sí? Y de este lado va a estar saliendo el agua. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos decir? Ya escogimos las coordenadas, en este caso van a ser las coordenadas rectangulares, es prácticamente como COMSOL, ¿no? Cuando vimos COMSOL veíamos que teníamos diferentes distintos tipos de coordenadas, 0D, 1D, 2D, ¿sí? En este caso igual también estamos escogiendo coordenadas en 2D, ¿sí? Y las estamos escogiendo como coordenadas rectangulares. ¿Qué otra cosa? Bueno, en este caso, nosotros sabemos que al inicio, ¿sí? Cuando nosotros estemos agregando el fluido, pues vamos a tener una región de turbulencia igual al final. Entonces, en este caso debemos de tomar en cuenta que estas partes, o sea, vamos a tener unas perturbaciones, ¿sí? Aquí también tendríamos perturbaciones. Por lo tanto, lo que haríamos nosotros sería escoger una sección en donde pues esas perturbaciones no las tomaríamos en cuenta, solamente tomaríamos en cuenta la parte del perfil de velocidades sin tomar en cuenta la entrada y la salida. Entonces a esa región pues la vamos a nombrar como un espesor Z, ¿sí? No, un espesor L, perdón, ¿sí? Un espesor L. Y bueno, en este caso, en este espesor L, aquí Z sería igual con 0. Aquí comenzaríamos con Z igual con 0 en esta parte, ¿sí? Z igual con 0. Y aquí tendríamos Z igual con L. De la misma manera, para definir el espesor del material, el espesor de la película, en este punto el valor de X sería igual con 0. Y en este otro punto que tendríamos aquí, el valor de X va a ser igual con delta. Delta lo vamos a definir como el espesor de la película, ¿sí? Delta va a ser en este caso un espesor de la película y L sería la longitud de la película que vamos a estar utilizando, ¿sí? Y hacia el fondo en la coordenada Y vamos a tener el ancho, en este caso sería W. W sería el ancho de esta película.
Nosotros igual también lo podemos ver en 3 dimensiones, ¿sí? Nosotros podríamos ver este sistema en 3 dimensiones, lo veríamos más o menos así. Ah, no, creo que no me sale así. Voy a borrar este, pensé que me podía servir, pero no. Entonces mejor lo dibujo. Entonces sería esto, luego tendríamos esto, luego tendríamos esto, y hacia abajo, ¿no? Y entonces tendríamos esto acá. ¿Sí? Y la película, digamos, el fluido estaría recorriéndose hacia abajo, ¿no? Estaría entrando en esta parte, estaría entrando en esta parte, ¿sí? Y aquí abajo estaría saliendo. Aquí si queremos ver las coordenadas, en este caso tendríamos las coordenadas hacia abajo, tendríamos la coordenada en X y en dirección paralela a la placa tendríamos la Z, ¿no? Entonces, algo muy importante es que nosotros pues vamos a determinar el perfil de velocidades, entonces sabemos que la velocidad va a ser un vector y va a tener 3 componentes. Va a tener componente en X, va a tener un componente en X, un componente en y un componente en Z. Aquí la idea es encontrar, pues, qué componente es igual con 0. Aquí tenemos X, Y y Z. Ajá. Entonces, en este caso, pues el fluido va hacia abajo. Nosotros sabemos que la componente en Z, o bueno, en la dirección a la que va el fluido, va a tener velocidad. Entonces, en este caso, esta sería igual con 0. O no, sería diferente de 0. Aquí sí vamos a tener velocidades, perdón. ¿Sí? Entonces, el fluido va a caer sobre esta placa, entonces tendríamos una velocidad igual con diferente de 0, ¿sí? Tendríamos una velocidad. Eso es lo que queremos determinar el perfil de velocidades. En este caso, en la dirección de Y, pues no sabemos si tendrían velocidad, y en X hacia abajo, pues ahí también pues no tendríamos, esta sería igual con 0, ¿no? ¿Sí? O sea, no tenemos velocidad hacia abajo, pero sí tendríamos una velocidad en dirección de Z, tendríamos X. Lo que no sabemos es que sí existiría una velocidad en Y, ¿sí? Entonces, esa es la que queremos determinar, esa velocidad en Y, ¿sí? O queremos explicar por qué no la, o por qué la vamos a considerar como 0, ¿sí? Porque si ustedes, por ejemplo, ponen un fluido en una placa, ¿sí? Lo primero que va a comenzar a pasar sería eso, comienza a caer de manera constante, pero después pasa esto, ¿no? Pasaría esto. De igual manera, si tenemos el fluido aquí, pasaría de acá y después hace esto, ¿sí? Entonces, eso que hace el fluido, pues, ¿cómo nosotros lo podríamos explicar? No voy a poner todo esto. Ajá. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Cómo podríamos explicar que el fluido eh, hace esto? ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a tomar una sección en donde no haga esto el fluido, pero debemos de tomarlo en cuenta, debemos de saber que ese comportamiento del agua existe. Por ejemplo, esto se debe principalmente debido a la aceleración del fluido. Si nosotros sabemos que un cuerpo sometido a la aceleración, pues no va a tener la misma velocidad. La velocidad que tenemos aquí en este punto no va a ser la misma velocidad que vamos a tener en este otro punto, ¿sí? Tenemos una aceleración, entonces por lo tanto no tenemos la misma velocidad, va a ir incrementándose la velocidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los agujeros negros, ¿no? Si una persona cae en un agujero negro,
nosotros, bueno, pues para empezar, su cabeza tendría una velocidad diferente que la de sus pies, ¿sí? Aquí tendría una velocidad 1 y una velocidad 2. Entonces, por lo tanto, pues eso tiene que ver con la fuerza, entonces, por lo tanto, pues el cuerpo se separaría, ¿no? Lo mismo ocurre con el agua, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven una cascada, ¿sí? Al principio está cayendo de manera constante hasta se ve una película, pero al final pues ven que se separa, ¿no? Incluso en partículas, ¿sí? En una cascada. O por ejemplo en un chorro de agua lo que pasa sería más o menos algo parecido a esto, ¿no? Algo parecido a esta placa, ¿sí? Hasta arriba tenemos una película, ¿sí? Y esa película pues se va haciendo cada vez más corta. Esto es debido principalmente a la parte de el flujo másico. El flujo másico, si ustedes analizan la ecuación de continuidad, pues en este caso la ecuación de continuidad nos dice que el flujo másico va a ser igual a la densidad por el área por la velocidad. Uh-huh. Entonces, al ser un fluido incompresible, pues la densidad va a ser constante. Esta no va a cambiar, ¿sí? Pero si queremos mantener una velocidad constante, si no queremos que el fluido se separe, ¿sí? Si no queremos que este fluido se separe en partículas, debemos de mantener una velocidad constante, o por lo menos el fluido va a tratar de mantener una velocidad constante. ¿Cómo hace esto? Para que haya el mismo flujo másico en este punto y en este otro punto, las velocidades van a cambiar, pero lo que cambiaría sería el área de sección transversal, ¿sí? Como en la ecuación de Bernoulli, cuando ven los tubos Venturi, ¿sí? Nosotros podemos aplicar que tenemos el mismo flujo másico pero tenemos diferente velocidad, ¿Por qué? Porque en este caso estamos cambiando el área, ¿sí? De sección transversal del tubo. Lo mismo ocurre cuando cae una película de agua. Si no, háganlo en su casa, ¿sí? Traten de servirse un vaso con agua y si entre más altura me pongan la jarra, pues van a ver que más difícil va a ser que caiga una película de tamaño constante o un chorro de tamaño constante. Se va a comenzar a separar debido a que se está sometiendo a la gravedad. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que estamos utilizando una sección transversal en la cual no ocurre eso, ¿sí? Nosotros estaríamos utilizando una sección transversal muy pequeña que en este caso nosotros ya definimos que va a tener longitud L, ¿sí? Nosotros ya sabemos que va a tener una longitud L, por lo tanto, no tendríamos estos cambios en secciones transversales ni estas discontinuidades del fluido, ¿sí? Entonces, esa es una suposición que vamos a hacer para esta película. Y entonces, por lo tanto, las velocidades, no tendríamos velocidades en esta dirección, en la dirección Y, ¿sí? Sino nada más tendríamos velocidades en la dirección Z. Entonces, por lo tanto, las velocidades en Y van a ser igual con Z, ¿sí? Todo este rollo para decirles que las velocidades en Y van a ser igual con 0.